Bien, buenos días. Continuamos el último tramo de las jornadas y para ello contamos con un colaborador habitual de las jornadas, como es el excelentísimo señor don Fernando Salinas Molina, magistrado de mérito de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. En la carrera judicial desde el año 73 y pues casi desde el inicio, con un pequeño margen, pues vinculado al mundo laboral. Ya desde el 78 en magistratura y posteriormente una magistratura de ejecuciones, que era un proyecto piloto pionero en su momento. De ahí pues al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ya pues magistrado de la Sala Cuarta, la Sala Social del Tribunal Supremo. Entre medio también ha realizado funciones de vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y ha participado en la elaboración de diversas normas a petición del Ministerio de Justicia, especialmente la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la 36/2011. Toda esta carrera profesional pues, se ha visto reconocida, entre otros cantidades significativas, por está en la posesión de la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Entonces ahora, Fernando, cuando te parezca. Bueno, en primer lugar, con todo cariño, el estar aquí rodeados de amigos, porque como ha destacado o me ha comentado antes Miguel, ya lleváis 22 años de hacer este tipo de jornadas y yo creo que casi desde las primeras aquí he estado con vosotros y gracias por la confianza y el apoyo. Y felicitaros porque llegar a 22 jornadas pues demuestra la solidez de vuestra asociación y la importancia de estas jornadas. Muchas gracias de verdad a todos y encantado de estar con tantos amigos y caras conocidas que me soportáis. Voy a pasar allí al atril para ir pasando y ver mejor cuando voy cambiando las distintas. Bueno, pues el tema va a ser esta ley orgánica tan reciente, Ley Orgánica 1 del 2025, que en lo que afecta a la jurisdicción social crea los tribunales de instancia, pero también modifica, entre otras cosas, la ley de la reguladora de la jurisdicción social. Voy a hacer como dos apartados. Uno, el apartado orgánico, que son los tribunales de instancia, que son la oficina judicial, y luego lo que se ha reformado en el ámbito del proceso social. Unas reflexiones iniciales y esa distinción, tribunales de instancia, oficina judicial, las unidades administrativas de apoyo no procesal y cuándo va a entrar en vigor. Y luego, como veréis, voy poniendo conclusión crítica porque en realidad comprobaréis que soy bastante crítico con esta reforma, ¿no? No quiere decir que no se pueda mejorar la justicia con ella, pero que no basta con la ley. Hay que hacer muchas más cosas. Primer paso, esta ley es un tochazo de ley, lo que se diría vulgarmente, porque tiene aspectos que son de ley orgánica y otros aspectos que son de ley ordinaria. Ley orgánica modifica la ley orgánica del Poder Judicial y en el aspecto de ley ordinaria, pues no solo modifica la ley de la jurisdicción social, sino la de lo contencioso administrativo, la ley de enjuiciamiento civil, la LECRIM, y luego también establece, que esto asusta mucho ahora a los que intervienen en la jurisdicción civil, los llamados MASC, medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional, que obliga a acudir a esos medios antes de plantear las demandas en esos órdenes jurisdiccionales. Pero esto no afecta en lo social. Curiosamente, y como luego criticaré, se da tanto ímpetu, pero luego en la jurisdicción social no se ha modificado nada de todos esos sistemas extrajudiciales de solución de conflictos que muchas veces no están sirviendo para nada. Y entonces habría que, ya que se quiere tanto estos sistemas, haber dado un impulso a ese tema en materia laboral, pero claro, la ley cada uno va por su lado, cada uno articula sus artículos y como veremos pues es una grave deficiencia.
¿Qué va a comportar los tribunales de instancia? Pues aquí lo digo en muy pocas palabras. Nosotros tenemos aquí ahora los juzgados de lo social. El día 31 de diciembre de este año van a entrar en funcionamiento las secciones de lo social de los tribunales de instancia. ¿Y qué va a pasar ahora? Pues que el juez está allí y le quitan todo su personal. Le quitan a los LAL, le quitan a los funcionarios y se los ponen a una oficina común. ¿Qué va a pasar aquí con esto? Es decir, se van a controlar todos, se van a organizar, pero es que esas oficinas comunes no van a servir solo para lo social, solo para lo social cuando haya más de 12 unidades de jueces de lo social, ¿no? O sea que Zaragoza son 8, o sea que ni siquiera con esta estructuración va a haber personal propio de lo social. Ese personal que ahora está en los juzgados, pues a lo mejor hace cosas de juzgados de menores, de vigilancia penitenciaria, etcétera, sin especializar y sin nada. Siguiente paso, no todo es malo, veremos que hay algunas cosas que también son buenas. Nos intentan engañar. Dicen los tribunales de instancia. Y entonces, al principio, si veis internet, que bien, vamos a tener ahora en lo social tribunales de instancia. Parece que el juez de lo social pues van a estar 3 y van a ver todas las incapacidades, todo. ¿Y esto dónde está? Tribunales de instancia, ¿dónde? Pero todos los políticos y todos, así se va a coordinar mejor. Seguridad jurídica, todos van a resolver lo mismo. Va a ir esto perfectamente, pero ¿qué tribunales de instancia? Vosotros vais a tener, luego veremos el esquema, en Huesca y Teruel, una sección de lo social del tribunal de instancia con una sola plaza judicial. Eso es un tribunal. Entonces, que nos quieren engañar, que no son tribunales de instancia, aunque le llames tribunales de instancia, van a seguir actuando cada uno por libre, independientemente. Solo hay un supuesto que luego veremos, que para un asunto concreto, no para una materia concreta, puede ser que haya 3 magistrados que actúen para ese asunto concreto. Luego veremos los problemas que da. Pero esto que los políticos llaman tribunal de instancia, pues no solo quieren engañar o han engañado a los ciudadanos, han engañado hasta el Consejo de Estado. Fijaros, dice el preámbulo, aconseja que el primer nivel de organización judicial opere de forma colegiada. Dice, bueno, ¿cómo van a actuar de forma colegiada si siguen actuando los mismos? Les hemos cambiado el nombre y ahora le llamamos tribunal. Pero es que, ya te digo, han engañado hasta el Consejo de Estado, porque el Consejo de Estado en su informe dice que la Constitución, artículos 117 y 122, no crea una garantía de que el primer escalón de la tutela judicial deba articularse a través de órganos judiciales personales e independientes, por contraposición al ejercicio colegiado de la potestad jurisdiccional en las instancias superiores. Está acá partiendo de la base de que en las instancias inferiores va a haber tribunales colegiados y que eso no vulnera la Constitución. Bueno, pero si es que había en instancia ya tribunales colegiados, como era la Sala de lo Social del TSJ en materia de conflictos colectivos, etcétera, o la Audiencia Nacional. Entonces pica el Consejo de Estado y dice, sí, estos tribunales de instancia colegiados están muy bien y no vulneran la Constitución. Dice, bueno, ¿pero dónde están? Esto me recuerda aquí los viejos del lugar y que participamos en la elaboración de lo que en Barcelona son los juzgados de ejecuciones, que fui el que lo promovía y el primero que asumí esas competencias. Allí lo que hicimos fue que también cogimos, en principio era un juzgado, se creó un servicio común, luego eran 3 juzgados y todo ese servicio común era todo el personal. Entonces los jueces íbamos resolviendo los incidentes y luego embargos, subastas, todo se hacía conjuntamente por ese servicio común, un servicio común especializado. Aquí más o menos esa idea yo creo que es lo que se quiere hacer ahora, no solo para ejecuciones, sino para todo. Vamos a poner todos los funcionarios juntos, pero bueno, habrá que especializarnos. Bueno, cambio de terminología, pues ahora no le vamos a llamar magistrado o magistrada del juzgado de lo social, ahora será de la sección de lo social del tribunal de instancia.
el decano o vicedecano ahora del juzgado de lo social, pues le vamos a llamar presidente de la sección de lo social del Tribunal de Instancias. Existen 8 más plazas judiciales, o sea que aquí en Zaragoza, como hay 8 plazas judiciales, puede haber un presidente de la sección de lo social del Tribunal de Instancias, sin perjuicio de que hay un presidente del Tribunal de Instancias. La Junta de los Jueces de lo Social, pues ahora se llamará Junta de Magistrados, Magistradas de lo Social, o sea, un cambio de terminología, pero si miramos los artículos, son los mismos artículos que había. ¿Cuáles son las competencias de las juntas de los magistrados de la sección de lo social? Lo mismo que decían las juntas de magistrados. Entonces los políticos dicen, con esto hay una seguridad jurídica porque se van a unificar los criterios. Pero si es lo mismo que había ahora. Es decir, esa reunión de la Junta de Jueces no tiene carácter vinculante. Es decir, que cada uno, y lo dice la propia ley, sin prejuicio de que cada uno luego puede hacer lo que quiera. No es lo mismo que un tribunal colegiado, porque en un tribunal colegiado sí que si hay discrepancias en las distintas secciones, se hace un pleno, una sala general, y entonces se toma una decisión y los demás podemos hacer, si no estamos de acuerdo, un voto particular, pero a partir de esa sentencia del pleno nos tenemos que aguantar y dictar sentencias conforme se ha dicho el pleno. Eso sí que es unificar criterios, pero no a través de esas fórmulas de la Junta de Jueces, porque fijaros la poca importancia para decir esta seguridad jurídica que dicen los políticos y que dice el preámbulo. Claro, ¿cómo vamos a tener un juzgado de lo social, una sección de lo social integrada por un único magistrado? ¿Es posible? Sí. Claro, porque miramos luego Huesca y Teruel, solo hay uno. Entonces sí que hay una sección de lo social con uno. Entonces, ¿dónde está el tribunal? Es decir, que luego vas a la ley y te das cuenta que, bueno, que son palabras que, bueno, nos acostumbraremos, pero dando otro concepto al tribunal. Bueno, aquí, por ejemplo, cuando hay varias plazas, como por ejemplo en Zaragoza, que hay 8, pues las plazas judiciales se designarán por numeración cardinal. La sección de lo social en Zaragoza creo que será la 10, porque habrá otras secciones, ahora lo miraremos. Pero las plazas, pues el juzgado número 1, pues será el 1, la plaza judicial número 1 de la sección de lo social del Tribunal de Instancia. Con lo cual, esos modelos de demandas al turno, al juzgado que por turno corresponda, pues habrá que modificar con una frase muy larga a la plaza judicial de la sección social del Tribunal de Instancia que por turno corresponda, o sea que será todo más largo, pero en realidad será lo mismo. En los demás sitios, pues no, pues si solo hay uno, pues no hay normas de reparto. ¿Cuándo puede actuar? Solo hay una vez en la que el tribunal, la sección de lo social, puede actuar como tribunal, como verdadero tribunal, con 3 personas. Es un caso excepcional, no por materia, sino por un asunto concreto. Dice la ley, en atención al volumen, complejidad o número de intervinientes. Puede ocurrir que entonces la presidencia del Tribunal de Instancia y con la aprobación del Consejo diga pues que ese asunto lo lleve, además del ponente, 2 más. Esto pues ha suscitado mucha suspicacia, sobre todo en materia penal. Pensar en el famoso juez Peinados y ahora le ponen 2 más para que resuelva las cosas o la instrucción. Dirán, bueno, ¿y a quién ponen? ¿Y por qué ponen en este asunto? ¿Tiene especial complejidad o no? Digo, por poner un ejemplo de lo que está ahora. Entonces, esto admite muchas suspicacias y solo es para un asunto concreto. Puedes decir, bueno, es que ha habido un accidente de trabajo que son 500 personas las afectadas y tal. Bueno, esto incluso se planteó por el Consejo en el informe a la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa que ya contenía estas prevenciones, ¿no? No llegó a aprobarse porque se disolvieron las Cortes por elecciones y tal. Y entonces decía, oiga, que haya un turno, sí, vale. Ahora la ley dice
pues que eso se hará conforme a un turno anual preestablecido y público. Pero una cosa es que haya un turno para saber quién vas y otra es quién elige ese asunto concreto. Ese asunto lo van a llevar 3. El presidente del tribunal de instancia, eso va a generar susceptibilidades, eso es constitucional, eso va contra el juez predeterminado por la ley. Son dudas que creo que esto, y además que es para un asunto concreto. Se dijera, es que va a llevar todos los asuntos que haya en este juzgado sobre, no sé, accidente de trabajo o extensión de efectos de las sentencias, etcétera. Que no es eso, sino para un asunto concreto. Bueno, cada tribunal de instancia, pues la presidencia, los magistrados, una sección de lo social. Bueno, dice que en cada provincia existirá una sección de lo social, pero bueno, si por ejemplo hay provincias que tienen varios secciones o varios antiguos juzgados, pues habrá que delimitar la competencia, ¿no? Que no es que todos tengan ámbito provincial. Bueno, la adscripción también en la ley orgánica intenta engañarnos, porque hemos visto que las resoluciones las dictan, no la dicta la sección de lo social, porque la sección de lo social no es un tribunal. Y entonces dice, ¿de qué conoce cuáles son los órganos jurisdiccionales? Dice, los tribunales a que se atribuye el ejercicio de la potestad jurisdiccional son los tribunales de instancia, pero es que los tribunales de instancia no resuelven, resuelve el magistrado concreto de la sección de lo social. O sea que la potestad jurisdiccional no está en el tribunal de instancia de Zaragoza, la potestad jurisdiccional la ejerce el magistrado que está en esa sección de lo social individualmente. Han querido quitar que la ejercen los jueces de lo social, la potestad, y han puesto este concepto tan amplio que en realidad pues no es lo adecuado. Bueno, aquí también pues que las secciones del tribunal de instancia pueden extender su jurisdicción a uno o varios partidos judiciales de la misma provincia limítrofes dentro del mismo TSJ, y en cambio cuando habla de las secciones de lo social dice puede extender su jurisdicción a 2 o más provincias dentro de la comunidad autónoma, pero no dice que sean limítrofes, ¿entiendes? Que la propia ley, pues unas veces dice una cosa, otras veces dice otra contradictoriamente. Luego, dice la ley en el preámbulo, no se preocupen ustedes, que ahora vamos a especializar los distintos tribunales, las distintas secciones, los distintos jueces, pero esto ya estaba. Ya estaba, y lo único que han hecho es cambiar el número del artículo, que antes creo que era el 98 y ahora es el 96, pero dice exactamente lo mismo, porque es lo que se aplicó para crear los juzgados de ejecuciones en Barcelona y luego que se extendieron a otros juzgados y tal, que es que el Consejo, oída la sala de gobierno del correspondiente tribunal, podrá determinar que determinados jueces se encarguen en exclusiva de determinadas materias o de ejecuciones. Esto lo podía hacer el Consejo y solo lo ha hecho, fijaros, desde que se creó la ley orgánica, solo lo ha hecho para los juzgados de ejecuciones de Barcelona y de Valencia. Y luego en algunas otras materias civiles, de ejecuciones hipotecarias, etc. Pero digo, centrándonos en lo social. Han pasado todos esos años y solo ha hecho eso. Y ahora han cambiado la ley y dice lo mismo, o sea que puedes especializar algunas plazas, o sea, podrías especializar, digamos, en Zaragoza, algún juzgado de ejecuciones, algún juzgado para accidentes de trabajo, en temas tan importantes como, por ejemplo, digo, no solo en Zaragoza, que pueden tener ámbito incluso de comunidad autónoma, que no hace falta que ese juzgado solo tenga ámbito provincial. En temas como la dependencia, que da vergüenza que cada día leemos en los periódicos pues que montones de personas han fallecido antes de que se les hayan reconocido las prestaciones de la ley de dependencia. No podemos estar esperando 3 años, ¿no? Efectivamente, el Tribunal Constitucional ha visto demandas de amparo por falta de tutela judicial efectiva de juzgados de Sevilla que han tardado
más de 3 años en señalar, ¿no? Y habría que exigir responsabilidad patrimonial a la Administración por demoras en la Administración de Justicia, que esto lo permite expresamente la Constitución. Y aquí los que lleváis la defensa de las partes, pues no los estáis planteando. Y esto no es que quiera yo que pague el Estado sería el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas con competencias transferidas y el Consejo, porque son los encargados, los 3 patronos de la Administración de Justicia, que tendrían que estar coordinados y no lo están. Es decir, que con este sistema, que es el mismo que había, no han especializado a nadie, y sería muy bueno especializar en lo social, porque si no se especializa esa unidad de criterios, esta seguridad jurídica, no va a existir. Cada uno pues hará lo que quiera en su plaza correspondiente y a Dios muy buenas. Luego se podrá unificar en suplicación o en casación, pero en la instancia, pues si no hay especialización, no se va a poder especializar. Un inciso para que veáis que luego cuando hable de la oficina judicial sí que se puede, es más fácil especializar secciones de esa oficina judicial en ejecuciones. Y esas ejecuciones no solo tienen que ser del orden jurisdiccional social, pueden ser todas las ejecuciones, porque esas secciones de la oficina pueden ser para todos. Y luego, fijaros que la ley de la jurisdicción social es al secretario al que le da la competencia para las acumulaciones. O sea que nos podríamos encontrar que gracias a las oficinas judiciales, alguna ventaja pueden tener, los LAC pueden que lleve esa sección de ejecución que el LAC acumule. El problema es que si acumula de 8 juzgados, por ejemplo, de Zaragoza, cuando haya que dictar en esa ejecución un auto o una resolución que tenga que dictar el juez, tendrá que ir a cada juzgado. Por eso la especialización del juez es mejor para poder la tramitación interna, que solo sea un juez al que resuelva, pero que el trámite de la ejecución a través de esta oficina judicial común sí que puede dar lugar a las acumulaciones, aunque no existan juzgados especializados en ejecución. Esto es una posible ventaja. Bueno, aquí lo que os he dicho antes de los plenos, que no es lo mismo el pleno, que sí que unifica criterios, que la Junta de Magistrados, porque ellos, la propia ley dice que dará salvo la independencia de los jueces, magistrados, tal, en el enjuiciamiento y resolución de los distintos procesos de que conozcan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Barcelona, la Junta de los Jueces, creo que ha sido de lo penal o de instrucción, ha acordado que cuando una persona que tiene la casa ocupada quita el agua o la luz a los ocupas, que eso no se va a considerar delito. Si todos los jueces lo aceptan y lo aplican cada uno en sus resoluciones, muy bien, pero puede haber alguno que no lo aplique y él piense que no, que lo dice aquí, sin perjuicio de la independencia de esos jueces o magistrados, etcétera, etcétera. O sea que en lo social puede pasar igual que lo que pasaba hasta ahora, que si hay una junta de jueces que dice vamos a hacer las cosas así, que hay pocas que lo hagan, pero bueno, si lo hacen, pues puede ocurrir que alguno no es un tribunal colegiado, cada uno va por libre. Tanto es así que va por libre, que esa celeridad que se dice a dónde está, porque pongo yo aquí señalamientos de juicios. Bueno, si tú vas por libre, tú puedes señalar, voy a señalar solo un día a la semana, el martes. El otro puede decir, pues yo los miércoles y los viernes por la tarde. Cada uno va a seguir señalando cuando quiere, por lo cual nos vamos a encontrar que no va a haber una unificación, que no es el presidente el que va a decir aquí, lunes, martes, miércoles, tal y tal, el jueves, el viernes y el sábado, tal y tal, sino que vamos a seguir encontrando jueces o juezas que sigan teniendo asuntos de más de 3 años para celebrar y otros que vayan muy rápido, porque no les marca un ritmo común a todos ellos y no se les dice tampoco a los LAC que sean ellos, tengan competencia para hacer esos señalamientos. Hay que fijar que en esa cosa que os dais cuenta cuando vais a los juzgados, de quién señala, quién no señala, qué hace y qué deja de hacer, pues eso tampoco se han dictado normas para unificar.
Bueno, en el Tribunal Central de Instancia no existe sección de lo social porque nunca ha habido allí juzgados de lo social. Conclusión crítica. A pesar de su denominación, los tribunales de instancia no actúan como órganos colegiados ni especializados. Y esa unificación de criterios pues es muy difícil que se logre a través de unas meras normas de reparto o a través de la Junta de Magistrados de la sección de lo social, que depende de la voluntad de los integrantes de esa Junta. Y luego, que aunque esas normas, lo que he dicho antes de lo de las ejecuciones nuevas de especialización de juzgados, son análogas a las anteriores. Y el Consejo no ha tenido una actitud para lograr que se especialicen los juzgados. Entonces, o cambia la actitud del Consejo, tiene un papel activo en la especialización, o todo seguirá como hasta ahora. Aquí he hecho un esquema de la Comunidad Autónoma de Aragón, que os he adelantado un poco. Pues en Huesca, pues la sección de lo social será la quinta, cuando hay varias, tienen ese orden en la ley. En Teruel sería también la quinta, solo con una plaza y de ámbito provincial. Y en Zaragoza, pues sería, si no cambian o lo que sea, la 10ª sección y con 8 plazas judiciales de ámbito provincial. O sea que veáis un poco cuál es el esquema aquí de la Comunidad de Aragón. La oficina, pues es lo que he comentado. Todos van a pasar a esa oficina judicial que va a servir de apoyo a los jueces de ese tribunal, y que esas oficinas, fijaros, pueden ser de ámbito nacional, de comunidad autónoma, provincial. O sea que no necesariamente, solo cuando haya 12 o más plazas, habrá una oficina propia de lo social. Mientras tanto, esa oficina puede actuar para juzgados de menores, para tal. Es decir, que puede estar todo mezclado. Y luego también hay una cosa que puede ser de interés, ¿no? Veis que cuando hay conflictos colectivos, cuando hay despidos colectivos, ¿no? Ahora solo los despidos nulos, no los injustificados, que los tribunales superiores de justicia y la Audiencia Nacional son muy reacios a ejecutar. Dice, esta sentencia no se puede ejecutar, esto tal, porque tendrían que ejecutarlo ellos, Y entonces, pues claro, siempre ponen pegas para no ejecutar los conflictos colectivos con el ahorro de trabajo que ello podría suponer. Entonces, aquí hay una cosa, que es que si se crea una oficina judicial que sirva de apoyo también al Tribunal Superior de Justicia, porque pueden tener ámbito de comunidad autónoma, nacional, pues si la sala de lo social se da cuenta que eso lo va a ejecutar esa oficina común, lo mismo no pone tantas pegas, ¿no? Digo que bueno, hay que buscarle alguna ventaja a esa oficina judicial. Y también que hay 2 instrumentos, como es el pleito de testigo y la extensión de efectos, que en lo contencioso se ha visto que los jueces también son reacios a extender los efectos, porque claro, supone mucho trabajo. A mí jueces de Madrid de lo contencioso me han dicho, oye, que hay unas sentencias que afectan a toda la policía municipal, que son 1000 y pico personas, y me vienen a mí los 1000 y pico y tengo que ir analizando uno por uno para ver si les extiendo los efectos. Si esas oficinas van a llevar no solo de un juzgado, sino de todos, pues quizás el juez sea menos reacio a decir, vale, voy a dictar una sentencia que se extienden los efectos, etcétera, etcétera. O sea, puede servir un poco para que el juez no se vea tan vinculado para defender a sus concretos funcionarios y que vea que todo eso se va a tramitar conjuntamente. Bueno, estos los servicios, otros servicios comunes. También planteaba aquí con interrogante conciliación social ante el LACLOC, si esto se podría hacer por un servicio común. Fijaros que ahora la ley, y no solo en el aspecto separado, que luego veremos, sino también que la conciliación previa se hace ante el LAC. Antes había secretarios especializados en lo social, los de las magistraturas de trabajo, pero ahora como ni siquiera el secretario o el LAC entra en juicio, muchos
no tienen los conocimientos suficientes de materia sustantiva y de estar al corriente de la jurisprudencia. Yo creo que había que especializar a determinados LAC para que fueran ellos los que pudieran hacer a través de este servicio común todas las conciliaciones, es buscar alguna fórmula para que esas posibles conciliaciones ante el LAC fueran efectivas, por buscar alguna ventaja a esta ley, que no van a ser todos inconvenientes. Bueno, hay unidades administrativas de apoyo, que la cuestión es que no es personal central o del Ministerio o personal funcionarial de la Administración de Justicia, sino que puede ser personal de la comunidad autónoma, a efectos de medios informáticos, recursos humanos, nuevas tecnologías, pero ellos no llevan aspectos procesales, esa unidad de apoyo. Disposiciones transitorias, únicamente destacar que es el 31 de diciembre del 25 cuando los juzgados de lo social se transformarán en secciones de lo social y que el Gobierno en el plazo de 6 meses tiene que dictar unas normas reglamentarias. Se supone que también las comunidades autónomas podrán dictar normas para el desarrollo de los aspectos de los que para ellos son competentes, porque esto va a afectar mucho a los funcionarios en el sentido de la movilidad, de ir de un sitio a otro, de las tareas concretas que se le asignen, de la necesaria especialización de las materias que van a tener, porque si van a estar en menores, en familia, en laboral, pues se supone que hay que especializarles, habrá que también retribuirles de otra manera, motivarlos, en fin, que esto pues supone un desarrollo importante y que tiene que ser motivado. Conclusión crítica. Bueno, pues que para que funcione la oficina judicial hay que implicar efectivamente a los LAC, porque son los que van a controlar la oficina judicial y creo que tendrían que especializarse en los temas que no lo estén. También los funcionarios, que va a afectar destinos, funciones, movilidad, retribuciones y motivación, y luego sobre todo la dotación de medios personales y materiales idóneas. Esto solamente de esta manera se logrará efectivamente a través de la oficina judicial, que yo creo que es lo más importante de esta reforma, lograr que funcione la oficina judicial. Si se logra que funcione, dando medios, etcétera, etcétera, pues sí que esto podrá servir sobre todo para la adecuada utilización de las tecnologías de la información, y que luego no pase como está pasando en la actualidad, que si un funcionario se pone enfermo, hasta que no vuelva, pues nadie está tramitando su asunto. Es decir, que hay que buscar fórmulas para que efectivamente esa oficina judicial funcione. Antes, en un comentario que me habéis dicho que hable con el periódico El Heraldo de Aragón, también decía, con independencia del partido que gobierne en un sitio u otro, lo que no se puede hacer es que, por ejemplo, se ha dicho que para Andalucía, para poner en marcha la oficina judicial, se dan 4 millones de euros. Ojo, que Andalucía es casi el 25% de toda España. Con 4 millones no se hace nada, si es que habrá que cambiar hasta la estructura de los edificios judiciales. Aquí vemos que hay unos despachos gigantescos con montones de funcionarios que están trabajando. Si allí cada despachito hay 5 o 6 funcionarios y otros en otro edificio, no van a actuar conjuntamente. ¿Cómo se van a Es decir, que hay que cambiar muchas cosas para que esta oficina, y entonces pues hay que invertir. No solo hay que invertir en oficina, sino que también hay que invertir y mucho en jueces, porque la situación de la justicia social en determinados territorios es caótica. Entonces, pues no podemos estar así, que se tarde tanto en resolver los asuntos. O sea que hay que hacer una modificación de lo que se invierte en justicia de una manera seria y no solo con las leyes. Las leyes pueden servir, pero que hay que hacer otras cosas. ¿Qué se ha hecho modificando la ley orgánica? No sé cuánto tiempo me queda aproximadamente. ¿Cuántos? Vale. También aquí voy poniendo conclusión crítica, conclusión crítica, conclusión crítica. Dice el preámbulo de la ley orgánica.
una de las cosas más eficaces que se va a hacer es lo de las sentencias orales. Pero va a ser tan eficaz que cuando se habla de las disposiciones transitorias, esto entrará en vigor dentro de 3 meses, 20, no. Lo de las sentencias orales, enseguida que se publique la ley, aunque el asunto haya entrado hace 8 años, usted va a poder dictar sentencias orales. Esto es la panacea para la solución. ¿Qué panacea? Te dice aquí, bueno, aquí está, luego iremos hablando de estas cosas, te dice aquí, bueno, que vale, ahora ya se puede dictar en todo tipo de asuntos, perfecto, aunque quepa recurso, etcétera, etcétera. Pero he puesto ahí en negrita, usted va a poder dictar la sentencia en voce, sin perjuicio de la ulterior redacción por el juez. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta ahora no se están utilizando para nada. No sé si aquí en Aragón se utilizan las sentencias orales, y eso que no hace falta redactarla por escrito. Si lo pide la parte, sí que se puede dar copia por escrito, pero no hace falta que la redacte el juez. La puede redactar el funcionario viendo lo que ha quedado constancia en el acta. Y bueno, y no se utiliza porque sirve para que el letrado graduado social que ha perdido, luego cuando se va de la sala no te saluda. Nosotros, el que ha ganado, pues sí, adiós, señoría, y tal. Pero quiere decir que nos están dictando. Pero si además le exiges que lo tengas que redactar por escrito, ¿qué ventaja tiene? Que decir a las partes la solución y tal. Dice, bueno, pues para eso no sé si se va a utilizar alguna, pero esto dice que es lo mejor de esta ley, las sentencias orales. Bueno, aquí lo que planteo es que ahora hay medios que estáis viendo, telemáticos, informáticos, etcétera. Oiga, yo dicto la sentencia con todos los requisitos, hechos probados, motivación, etcétera, queda grabado. Hay sistemas para transcribir por escrito lo que yo he dicho verbalmente. Ustedes leen la copia de la grabación a las partes y al Tribunal Superior. ¿Que les va a ser más molesto al Tribunal Superior? Sí, y al Supremo, sí, pero pues que se fastidien, entre comillas. Ojo, hay otros sistemas y tal. Entonces, déselo transcrito usted al tribunal, pero no le haga al juez hacerlo él, porque para eso, ¿para qué oral? Ya lo hago por escrito, tranquilamente, y ya está. Y luego también hay una cosa aquí que habla de que si no está el abogado ni el graduado social, pues que tiene que ser necesariamente escrita. Se pueden hacer otras interpretaciones, pero como no se va a usar, no voy a ir. Porque claro, todas esas famosas sentencias confesas, que se llama, que no va a la otra parte, se podrían dictar oralmente. Y aquí hay unas normas que al final no sabes si se van a poder dictar oralmente o no, porque si no va, la otra parte no tiene ni abogado ni graduado social, ¿no? En definitiva, pues que esta norma no sé si va a servir para algo, a pesar de la ilusión con que se lo ha tomado el preámbulo. Bueno, la conclusión crítica es esto, que, bueno, lo que os he dicho, que se transcriba, que no haga falta redactarla por escrito, que hay otros sistemas para poderlo hacer. Bueno, aquí solicitud de conciliación o mediación, esto lo han cambiado, pero es una norma técnica, bueno, pues que antes se mezclaba lo que era la caducidad y lo que era la prescripción, lo de que en el plazo de prescripción se reiniciaba el plazo y que en la caducidad se reanudaba. Lo que hace aquí este artículo es que quita que los sábados sean inhábiles, con lo cual ha generado una serie de dudas. Oiga, ¿qué hago yo si presento la conciliación extrajudicial los sábados? En definitiva, hay un precepto que nos salva, que es que ahora, a partir del artículo 32 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, unifica para toda la Administración, porque esto es un plazo extraprocesal, no procesal. En los procesales sí que hay constancia de que los sábados son inhábiles. En los extraprocesales no lo había, pero ahora ya con ese artículo dice que cuando los plazos se señalen por días, se entiende que son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados. Bueno, y lo que la crítica que os he dicho, que no mejora para nada esos instrumentos. Posibilidad de disgregar en distintas... Bueno, aquí antes siempre el juicio, venía la conciliación y el juicio el mismo día.
En los anteriores proyectos se dijo, no, los LAC siempre hay que ir al LAC antes del juicio para que se pueda hacer una agenda separada y entonces, bueno, los colegios profesionales se pusieron en pie de guerra y nos obligan a ir 2 veces al juzgado y a lo mejor no está en la misma ciudad, tengo que ir a otra. Y entonces lo que se hacía la crítica, también muchas veces, oiga, usted lo que quiere disfrazar es el mal funcionamiento de la justicia social. Porque entonces dice, lo adelanto y luego el juicio se celebrará dentro de 3 meses. Oiga, está incumpliendo usted todos los plazos de los juicios. No disfrace, crea plazas judiciales y haga todo el mismo día. Al final, bueno, pues lo que se hace es una fórmula intermedia que dice, si ya hay jurisprudencia reiterada que resuelve asuntos como ese, el LAC puede decir, oiga, vengan y yo les diré que efectivamente que este asunto más o menos podría conciliarse porque tal. O cuando las partes lo pidan. Bueno, pues queda muy limitada la intervención. Aquí hay una regulación más compleja que tampoco entra ahora porque ya también os la he dado por escrito con referencia a las... La única cosa es que si van ese día y no se puede celebrar, pues se pueden detectar defectos que se pueden subsanar. Oiga, es que faltaría demandar al empresario principal y no solo al subcontratado, ¿vale? Pues le doy un plazo para que subsane, etcétera, ¿no? Bueno, aquí esto, la conclusión crítica, paso más rápido. Ahora otra cosa que está generando también muchos problemas, ¿no? Se ha inventado esta ley porque en el preámbulo dice vamos a unificar las prácticas en la legislación civil y en la legislación social, en tal y no sé qué, mucha buena palabrería de que hay que unificar, etcétera, pero no se dan cuenta de que el proceso social tiene unos principios propios y que en el juicio social hay unas reglas sobre la carga de la prueba, que por ejemplo en el despido le corresponde a la empresa acreditar los hechos y que en el juicio laboral la contestación por la demanda no es escrita como en el juicio civil, sino que es oral en el acto del juicio. Con lo cual tú le estás diciendo al trabajador que diga las pruebas y que las aporte anticipadamente y a la empresa también. Pero la empresa, imaginemos que la aporta anticipadamente y te dice, aquí hay un finiquito. Y entonces, ¿qué hace el trabajador? Le tienes que dar otro plazo en vista de esa prueba que ha aportado la empresa para que te desvirtúe lo del finiquito. Así que está generando una serie de problemas en la práctica. ¿Por qué? Porque son principios distintos. Ojo, que en lo social la contestación a la demanda es en el acto del juicio. La carga de la prueba en materia de accidente de trabajo, despido, es distinta. O sea que el trabajador podía quedarse callado y no decir nada, me opongo a la demanda. Y es cuando la empresa diga, es que usted falló tal día, pues no, yo tengo esta prueba, que hasta que no sepas lo que va a decir el empresario, tampoco el trabajador puede hacer nada, ¿no? En definitiva, que bueno, pues que han querido hacerlo igual que lo civil y que, bueno, aquí está. En algunos casos sí que puede ser útil porque ya está en demandas complejas en las cuales ya se ha especificado el otro día en unas clases prácticas sobre la asbestosis, la responsabilidad civil. Claro, la demanda era muy detallada y la parte demandada podía aportar un montón de pruebas para intentar desvirtuar lo que ponía en la demanda. Entonces no se generaría indefensión y ya se sabía por dónde iba el juicio, pero otros supuestos no se va a saber. Y luego es que hay un artículo que yo creo que ninguno sí, siempre habrá alguno, pero que es un artículo muy interesante que está en la propia ley de enjuiciamiento civil y que aquí no lo reflejan. Fijaros, a ver dónde está. Bueno, aquí viene el artículo, está aquí. Espera, no. Aquí, conclusión crítica. Artículo 265.3 de la supletoria LEC, que esto yo creo que hay que tenerlo en cuenta cuando el juez te diga, ojo, usted no puede aportar esta prueba. La ley de enjuiciamiento civil también te dice que no obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, que es lo mismo que ha copiado
para la ley reguladora de la jurisdicción social, de las pruebas, cuando hay que aportarlas y qué tipo de pruebas, el actor podrá presentar en la vista del juicio verbal, porque en el juicio verbal civil la contestación a la demanda es en el acto del juicio verbal civil, como en lo social. Entonces, el actor podrá aportar esas pruebas, medios, instrumentos, tal, cuyo interés o relevancia solo se ponga de manifiesto a consecuencia de alegaciones efectuadas por el demandado en la contestación a la demanda. O sea que tu trabajador, es decir, que esto desvirtúa, ¿para qué han puesto tantos requisitos? Es decir, podría decir, oiga, si la prueba, lo que ponía antes, si la prueba es muy compleja, la pericial es muy compleja, para facilitar, usted apórtelo. Pero no, ahora lo quieren quitar porque había una pelea entre el Supremo y la Audiencia Nacional, de que la Audiencia Nacional, sí, hay que aportarlo y si no lo archivo. Y el Supremo decía, pues no, oiga, que aquí no pone que se archive nada, que se puede presentar, etc. Pues eso, lo dice ese artículo que es supletorio, lo dice para los juicios verbales en los cuales la contestación a la demanda es verbal, con lo cual tú puedes decir, oiga, usted me he enterado ahora de esta alegación que hace el demandado y entonces tengo que puedo aportar otros instrumentos en el acto del juicio. O sea que fijaros la importancia de este artículo. Bueno, aquí esto ya se habló por el señor Molins, que es un especialista en temas procesales y un extraordinario magistrado de la Sala Cuarta. He visto que lo explicaba. Entonces, bueno, simplemente hago remisión a estos puntos críticos. Y también aquí hay una cosa que discrepo de él, es que la ley en el preámbulo, ¿qué te dice? Vamos a añadir el interés casacional objetivo, muy bonito, para unificar la jurisdicción social con la jurisdicción civil y la contenciosa administrativa que tiene el interés casacional objetivo. Hasta aquí todo muy bien. Cuando vamos a la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa y a la jurisprudencia que lo interpreta, resulta que una de las causas de que exista interés casacional objetivo es que exista contradicción de sentencias. Es decir, contradicción de sentencia es uno de los supuestos del interés casacional objetivo. ¿Qué ha hecho la ley? Pues yo creo que ha hecho una metedura de pata, la ley de la reforma, porque copia todo lo que había antes de qué es la contradicción de sentencias, cuando haya contradicción de sentencias con otra que es firme, etcétera, etcétera, y añade interés casacional objetivo, con lo cual parece que primero tienes que examinar que haya contradicción y luego sea interés casacional objetivo, cuando según la Sala de lo Contencioso y lo civil es lo mismo. Dentro del interés casacional objetivo, uno de los supuestos es que haya contradicción de sentencias. Con este sistema de la ley, que distingue aquí lo que es interés casacional objetivo, añadiéndolo a la contradicción, pues teóricamente el recurso de casación se va a aplicar menos veces, porque te están exigiendo una doble. Puede haber contradicción y que te digan que no hay interés casacional objetivo y te están exigiendo dos requisitos. Cuando, desde mi punto de vista, lo ideal sería, claro, yo es que soy favorable a los recursos, y en la Sala Cuarta, cuando estaba yo, tampoco eran favorables a los recursos. Es que cuando haya un asunto de interés, para evitar que haya múltiples sentencias que vayan diciendo lo mismo, lo antes posible usted, Tribunal Supremo, unifique, aunque no haya contradicción, aunque sea la primera sentencia que esté aplicando la reforma laboral, resuelva. La de Aragón, me gusta o no me gusta, pero que se resuelva por el Supremo. Eso es lo que quería el recurso de casación del Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad. Y aquí la incongruencia que pongo yo por algún sitio es que en ese mismo artículo 219 da dos conceptos diferentes del interés casacional objetivo, porque al principio dice hace falta contradicción e interés casacional objetivo. Y en el siguiente párrafo, cuando habla del recurso del Ministerio Fiscal, pues dice, separa
los supuestos y separa el interés casacional objetivo. Y no exige contradicción de sentencia. O sea que en el mismo artículo da dos conceptos de interés casacional objetivo. De alguna manera, este recurso no se ha aplicado por el fiscal, porque han sido unos vagos, ahora que no nos oyen, y solo han puesto unos pocos y no han logrado que con la primera sentencia ver qué criterios había que aplicar. Solo lo han aplicado en materia de seguridad social cuando el INS o alguna entidad gestora decía, ojo, que esto es muy peligroso lo que está dictando el Tribunal de Andalucía. Y entonces recurrían al Supremo a través de este sistema. Pero sin que nadie lo explique, porque cuando este recurso en interés de defensa de la legalidad estaba en la jurisdicción contenciosa y estaba en la jurisdicción civil. Y en el año 2015, cuando se introduce el interés casacional objetivo, se suprime este recurso. Aquí no lo han suprimido. Han suprimido, cabe, pero en cambio han suprimido sin que nadie sepa por qué. ¿Para qué sirve este recurso? Que si ese recurso que interpone el fiscal va a tener efecto para las partes o no. Han suprimido el párrafo. Entonces dice, ¿esto va a servir para algo o es también una tontería de esta ley? Es decir, ya también Molins también lo decía, es decir, no se explica por qué lo han quitado. Bueno, aquí yo ya voy a terminar porque es la hora y agradecido por la paciencia que han tenido. Y una cosa que no modifica la ley de la jurisdicción social, pero que sí ha modificado esta propia ley, la ley de asistencia jurídica gratuita. Entonces lo que te dice es que si la persona que actúa tenía reconocido el derecho a asistencia gratuita o lo tuviera legalmente reconocido, el letrado, si hay condena en costas a la otra parte, ese letrado puede acudir directamente para pedir que se tasen las costas y se le abone la cantidad, pero se abonará directamente a las personas profesionales que hayan designado, quienes estarán legitimadas para dictar su tasación y que estarán obligadas a devolver las cantidades percibidas con cargo a fondos públicos por su intervención en el proceso. A tales efectos se comunicará por la oficina judicial a los colegios. Pues bueno, cuando va a entrar en vigor, ya más o menos lo hemos dicho, y muchísimas gracias por vuestra atención y confiemos que a pesar de esta visión crítica, pues que la ley pues se empleen medios para el número de jueces y se empleen medios para que la oficina judicial funcione efectivamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, al menos yo creo que con respecto a la jurisdicción civil, en la jurisdicción social tenemos la ventaja de esa amplia cultura de conciliación, ¿no? Algo es algo. ¿Hay alguna pregunta? Pero yo no sé, yo quizás creo que lo has dejado claro, pero... Optimismo, ¿no? Sí, pero no sé, al final ¿supondrá esto mayor agilización de los procedimientos o reducir la carga procesal? Al final nos quedamos con modificaciones más de fondo que de forma o más de forma que de fondo. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es apretar, ¿no? Para que la reforma se lleve a cabo. Si estáis los profesionales en activo, en silencio, pues hay que protestar. Bueno, hay frases de estas más vulgares, el que no protesta, tal, pero que hay que protestar porque la jurisdicción social va muy mal, entonces en muchas zonas, entonces hay que tomar las medidas adecuadas para que esto funcione. Bueno, pues entonces damos por finalizada la 9ª ponencia. Volvemos a agradecerle a Fernando su intervención y pasamos a la 10ª. Gracias.
¿Qué margen te deja para esta cuestión, no? Porque yo soy de última hora también, ¿verdad? Y a veces se te ocurre... Además que pone que hasta el antes, si tú te esperas hasta el último momento, si la otra parte lo presenta antes, pero si se espera hasta el último momento, no da tiempo a mirar nada, ¿no? Sí, efectivamente, había todos iguales como... Bueno, damos comienzo a la 10ª y última ponencia. Nos acompaña por primera vez Alejandro Aniento Feringán. Es fisioterapeuta, enfermero y docente con casi 20 años de experiencia en salud, rehabilitación y bienestar. Combina la atención clínica con innovación en salud corporativa. Es fundador de Wellnex Academy y director de Aniento Fisioterapia. Su experiencia laboral, bueno, pues es director, como hemos dicho, de Aniento Fisioterapia y Bienestar, que es una clínica multidisciplinar especializada en fisioterapia avanzada, nutrición, entrenamiento y salud empresarial. También es el fundador de Wellness Academy en 2024. Es profesor asociado en la Universidad San Jorge, docente en enfermería y fisioterapia, coordinador de prácticas externas y evaluador de TFG, que no sé lo que es. Trabajo fin de carrera. Vale, muy bien. Y bueno, tiene una amplia formación académica, distintas ponencias y persona, pues eso, muy cualificada para que nos hable de lo que nos va a hablar. Cuando quieras, Alejandro. Muchas gracias. Pues sí. Perdón. Muchas gracias. Pues buenos días. Bueno, ya quedamos pocos. Prometo ser dinámico, activo y ágil. Cuando vengo a foros que no son a los que me suelo enfrentar, siempre busco puntos de anclaje y hoy los puntos de anclaje me han buscado ellos a mí, que Ricardo resulta que su hijo y yo compartimos foros de desarrollo dentro de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Y además también he visto algún otro punto de anclaje del padre de un compañero que estudió conmigo y que compartimos equipo de balonmano durante muchísimos años. Así que normalmente o antiguamente se diría que lo que os voy a contar o la manera de contároslo, permitirme que os tutee porque va a ser algo más tirando a gamberro, pero hoy en día se utiliza más la palabra disruptivo, que parece que cuadra mejor y se entiende mejor en este tipo de foros. Así que con vuestro permiso me levanto al atril y comenzamos. Me gustaría que... sé que lleváis un día y medio de jornadas y veo que estáis ahí atrás, no sé muy bien por qué, supongo que como pasa en las clases, ¿no? Cuando doy clase en la universidad, que si me pongo aquí atrás pues no me ven mucho y demás. Pero hay una cosa que es el propósito que yo he encontrado, que es el que me persigue durante toda mi vida, es intentar que la gente sea más feliz a través del cuidado de su salud. Y llevo desde el punto de la mañana viendo que todos los que estáis sentados lleváis muchísimo rato cambiándoos de posiciones, intentando buscar otra alternativa y os está costando aguantar sentados. Así que
Lo primero que voy a hacer antes de empezar para romper el hielo y también generar ese clima de confianza y que entendáis mejor lo que os quiero contar, porque al final yo busco también hacer un clic en cada uno de los que estáis aquí y me estáis escuchando, es daros una herramienta muy simple y muy fácil para que deje de molestaros la espalda como yo os lleva molestando durante un rato. Así que os voy a pedir algo que es muy inusual, pero que no debería de serlo tanto, y es que os pongáis de pie, por favor. Todos. Cuando llevas mucho ritmo, el ser humano no está hecho ni para estar sentado, pero sobre todo no está hecho para estar quieto, da igual de pie o sentado. Y la espalda se empieza a quejar. Entonces, normalmente los dolores de espalda siempre están focalizados en la zona cervical o en la zona lumbar. Y esto es algo que seguramente habréis experimentado en alguna ocasión. Bien, y esto ocurre porque la zona dorsal deja de activarse y deja de funcionar. Y hay una cosa muy sencilla que podemos hacer para que eso empiece a activarse y nos encontremos muchísimo mejor con algo muy sencillo. Os voy a pedir que respiréis hondo. Vale. Y ahora vamos a poner los brazos así y vamos a intentar juntar las paletillas o las escápulas. Y ahora lo vamos a intentar combinar con nuestra respiración. Vamos a coger aire y echamos. Y ahora vamos a abrir un poquito más los brazos. Cogemos aire y echamos. Una más y echamos. Y ahora ya os podéis sentar y ya sigo yo, ya no os molesto más. Mejor, ¿no? Además veo que ahora sonreís. Que al empezar no os he visto sonreír y eso me incomoda, me frena, no me deja ser como soy yo. Venga, vamos con ello. Yo vengo en representación del Foro de Salud y Bienestar de la Asociación de Jóvenes Empresarios, aunque yo soy el director de una empresa y cofundador de otra que acaba de nacer. Al final lo que buscamos desde el foro es hacer acciones disruptivas que le alcen la voz, y en este caso lo que buscamos es que la salud dentro de las empresas se implemente más, pero sobre todo que se implemente mejor. Hace poquito, el 1 de abril, hicimos un evento, unas jornadas donde intentamos ser lo más disruptivos posibles, ya veis, la revolución de la empresa saludable, llamamos a esas jornadas, y mejor que os cuente yo lo que hicimos ese día, mejor os pongo un vídeo y seguís sonriendo. Nosotros ayudamos a empresas a rediseñar proyectos saludables, con nuevos objetivos, herramientas y formatos, pero siempre escuchando al equipo. Hemos conseguido vincular la salud laboral con el ahorro, midiendo lo que realmente importa: las bajas, el absentismo, la productividad y la alta rotación. El valor que aporta el programa Somos Saludables, yo lo resumiría en una palabra: coherencia. Estamos hablando de un modelo de gestión de la cultura del bienestar. En SEICO siempre hemos tenido claro que la salud laboral de nuestros trabajadores era importantísimo para poder salir adelante y desarrollar nuestro trabajo de forma adecuada y, por supuesto, para tener un ambiente de trabajo adecuado. Hay que concienciar a las personas de por qué tienen que cuidar de su salud, de cómo lo tienen que hacer. Para ello les tenemos que accionar, les tenemos que dar herramientas para que puedan empezar a hacerlo. Los 3 pasos que le diría a una empresa que tiene que dar para transformar su empresa en un entorno saludable sería, primero, escuchar y hacer un pequeño diagnóstico para saber qué es lo que necesitan realmente los trabajadores. Segundo, algo simple pero visible, una acción concreta que genere impacto y confianza. Y tercero, un plan a medio y largo plazo que dé continuidad a esas acciones. Tenemos que invertir en salud para hacer que las empresas sean mejores y más sostenibles. La clave de pasar de pequeñas acciones a hacer un programa global como Bienestar 360, precisamente es sentarnos a hacer el programa, ver todo lo que ya estábamos haciendo hasta ahora, que igual no lo estábamos contando, y las nuevas ideas que surgen a partir de necesidades. Y con eso establecer un programa a todos los trabajadores y a partir de ahí ver qué carencias tenemos o en qué podemos mejorar. Tras implementar este entorno de trabajo saludable, pues sí que es verdad que los trabajadores se fidelizan con la empresa, la marca se fortalece y, por supuesto, eventos como este nos garantizan y nos permiten llegar a esta información que tan valiosa puede ser para las pymes.
A nivel de resultados, una de las cosas que más nos sorprendió es el altísimo nivel de participación en las acciones. Tenemos claro que hemos mejorado orgullo de pertenencia y el índice de recomendación de Ibercaja como lugar para trabajar, dos indicadores estratégicos clave. A las empresas que piensan que el bienestar es más que un gasto, que una inversión, les diría que se pongan un objetivo en algo que ellos crean que tengan que mejorar, se darán cuenta que realmente el bienestar es una inversión y no un coste. El resultado, personas que se sienten mejor y la empresa lo nota en la rentabilidad. Un proyecto saludable es algo vivo. Bueno, pues esto es una pequeña muestra de lo que hicimos ese 1 de abril. Se me ha olvidado agradecer a todos los que han hecho posible que yo esté hoy aquí. Siempre en esta sala estoy de oyente y es la primera vez que estoy de ponente. Gracias al Gobierno de Aragón por invitarnos a contar lo que contamos el 1 de abril y más cosas, ¿no? Esos casos de éxito que están llevando a cabo las empresas, de cómo están innovando y cómo están implantando esos sistemas de salud, y eso hace que las empresas, por ende, sean más sostenibles. Porque hay una cosa que Jesús ya comentó en aquella jornada, y es que las empresas en el futuro o son saludables o no serán. Pero para nosotros, ¿cómo entendemos el concepto de salud? Es algo muy global y que interfiere muchas cosas dentro de ellas, ¿no? Seguramente hace unos años no os plantearíais acudir al fisioterapeuta a modo preventivo para que no aparezcan esos dolores que ya tengo identificados. Pero hoy en día, quien no tiene un fisioterapeuta de referencia al que acude no solo cuando está lesionado, sino antes para prevenir esos problemas, ¿no? Pero igual pasa con el tema de la nutrición, de lo que comemos habitualmente, de algo que está muy en auge y que muchas empresas no saben gestionar o no saben controlar y no saben cómo atajarlo, que es el tema de la salud mental, es decir, esa salud emocional que cada día genera más bajas y absentismos y le hace de bruces a las empresas de cómo puede paliarlo y cómo puede controlar esto. Y también todo el tema de la salud física, de cuánto ejercicio hacemos. Yo os he hecho levantaros hoy por primera vez en un día y medio, nadie más lo ha hecho y estamos seguramente todos muy convencidos de que la salud física es muy importante y todas estas influyen para que una persona sea realmente saludable. Al final, las empresas tienen que entender que la salud no es un gasto, sino que es una inversión para que la productividad, el sentimiento de pertenencia dentro de la empresa, además de las bajas y los absentismos, son cosas que podemos evitar si tenemos unos programas de salud que son fuertes, potentes y muy estables. Cuando hay empresas que nos consultan y nos encontramos tres casuísticas. Nos encontramos empresas que están como en tres niveles, ¿no? Estaría la primera empresa, que es la starter, la que se plantea no sé por dónde empezar, quiero hacer algo de salud, pero no tengo muy claro qué es lo que puedo hacer. Y aquí nos encontramos esas empresas que cuando hablamos con ellas lo primero que nos dicen, ¿y si ponemos fruta los miércoles? Y yo os pregunto, ¿y eso qué impacto va a tener en el resultado de si la gente va a ser más saludable o no? ¿Les habéis preguntado a los trabajadores si realmente quieren almorzar fruta? Porque a lo mejor hay alguno que o tiene alergia a algunas de ellas o no le gusta la fruta y come otras cosas que también son saludables, ¿no? Entonces, muchas veces a estas empresas lo que les decimos es que primero hay que preguntar para saber cuáles son las necesidades que debemos abordar, porque a lo mejor hay otras que son más importantes y no poner un bol de fruta los miércoles, que no es una cosa mala, ¿eh? O sea, es una asociación que hacemos directamente, pensamos en algo saludable y directamente pensamos en la fruta, que no digo que no comáis fruta, al revés, pero no, a lo mejor no es lo más importante lo que compete en ese momento. También nos encontramos empresas que las llamamos ya pro, es decir, empresas que ya han implantado algún sistema de salud pero se dan cuenta que no tiene continuidad o que se desinfla. Nos encontramos empresas que les han demandado poner un servicio de psicología o poder asistir al psicólogo y empieza con mucho auge por las personas que lo han solicitado, pero luego ese servicio se desinfla. Ahí nos encontramos que normalmente lo que fallan son los procesos. Se implantan servicios, pero no ni por personal cualificado, ni tienen un proceso de quién lo solicita, cómo se solicita, qué servicio se presta, cuál es la continuidad de ese servicio. Al final les falta una cosa que también les falta a las empresas élite, que son empresas que hacen ya programas de manera continuada, que van creciendo ese proyecto de salud dentro de la empresa. Y es que al final, con el tema de la salud, hay que dar a entender, o las personas tienen que entender, que es una cuestión propia.
Y aquí entra la parte del empoderamiento, es decir, la parte complicada es cómo empodero a las personas para que realmente sean conscientes de por qué tienen que cuidar su salud, de por qué tienen que cuidar su nutrición, hacer ejercicio físico, acudir al fisioterapeuta, pero antes de lesionarse, o hacer estas posiciones en el entorno de trabajo para no llegar a lesionarnos, o cómo gestionar el estrés, por ejemplo. Nos encontramos que hay empresas que dicen, les voy a pagar fisioterapia porque les duele el cuello. Y nosotros les preguntamos, ¿pero les duele el cuello porque tiene una lesión mecánica o les duele el cuello porque tenéis picos de estrés y no saben gestionar ese estrés? Y al final lo reproducen en algo físico, en un dolor muscular, ¿no? Entonces, ahí volvemos a esa primera parte de que es muy importante preguntar primero. Y el panorama que nos encontramos hoy en día es necesario que tengamos conciencia y conocimiento para poder abordarlo bien. Nos encontramos un aumento creciente de las bajas musculoesqueléticas, pero también nos encontramos que hay un aumento de costes. El otro día leía un artículo que publicaban que decía que desde el año 2014 a día de hoy, un estudio muy amplio de 10 años al 2024, decía que habían aumentado muchísimo los días de baja laboral por persona trabajadora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que hemos detectado? Sin duda, sin lugar a dudas, hay ausencia de planes de prevención, porque con respecto a los accidentes y este tipo de cuestiones que preocupan muchísimo y que son muy importantes porque salvan vidas directamente, ha habido inversión, pero en los planes de salud de cosas un poco más livianas, de las que hemos hablado, no hay planes de prevención sólidos dentro de las propias empresas. Hay una carga laboral quizás mayor y también lo que se observa es que hay más sedentarismo. Al principio de la sesión ya lo hemos visto, ¿no? No somos capaces de aguantar sentados, pero hay personas que tampoco se dan cuenta de cuánto repercute negativamente en su salud este tema. Hay un envejecimiento de la población trabajadora. Esto nos lo encontramos cuando vamos a las empresas y nos dicen, estamos preocupados porque tenemos esta cantidad de bajas musculoesqueléticas, pero no sabemos qué pasará dentro de 5 años cuando todavía nuestra plantilla sea más mayor. Y hay una falta de concienciación. Como os digo, aquí la clave es conseguir tener las herramientas y hacer entender a las personas que el cuidado de la salud es algo propio. ¿Cómo lo hacemos y cómo creemos que se debe hacer? Hay que seguir 4 pasos. El primer paso, muy importante, este quizás es el que yo consiga hoy con vosotros, es la parte de sensibilizar. Es decir, contar qué es lo que ocurre o qué es lo que me puede pasar si no soy consciente y no estoy cuidando de mi salud. Pero hay que dar información de calidad, porque hoy en día todo el mundo en Instagram o en las redes sociales puede encontrar información y no por el hecho de que te lo cuente una persona que tiene 1 millón de seguidores, lo que te está contando es correcto o está bien. Entonces hay que luchar contra qué medios o qué canales o qué filtros ponemos para que reciban esa información. Luego después hay que dar herramientas a las personas para que sean capaces de accionar. Es decir, lo que yo os he enseñado de respirar, abrir los brazos, juntar las paletillas, parece una cosa muy simple, pero si cuando lleváis mucho rato sentados lo ponéis como un hábito diario y lo hacéis una vez a la hora, a lo mejor notáis muchísimo alivio en el dolor habitual que tenéis en la espalda, porque no me digáis que no, si lleváis tiempo trabajando y estáis sentados con el ordenador, al rato vuestro cuerpo os pide hacer esto, que es lo mismo que hemos hecho. Simplemente hay que escuchar y hay muchas veces que lo omitimos y no escuchamos. Y luego hay que acompañar, es decir, ahí viene la parte de la implantación de servicios de salud, pero de calidad. Luego vamos a ver casos de éxito y casos concretos en empresas de cuándo han fallado y cuándo han acertado y cómo lo han hecho. Pero sin duda, para poder llegar a ese empoderamiento hay que pasar por las fases anteriores, porque si no, no vamos a hacer entender cuán difícil o cuán grave puede ser una cosa si no la tenemos en cuenta. Si no tienen herramientas, no pueden empezar a dar ese primer paso o a esa primera acción, y si no les acompañamos en el proceso, serán acciones que tendrán un repunte, pero que luego se desinflarán con el tiempo. Y al final lo que nos interesa es que la gente sea consciente y cuide de su salud. Cuando hablo de preguntar a la gente, es tan fácil como pasar unas encuestas que son muy sencillas. Nosotros hemos preparado unas encuestas que tienen en torno a 7 o 9 preguntas que analizan cada uno de los tipos de salud, cada tipo de salud con sus 7 o 9 preguntas. Y con eso recabamos muchísima información, como por ejemplo hicimos con Seiko, que era el caso que os he contado antes de les voy a pagar fisioterapia porque les duele mucho el cuello. Están mucho tiempo sentados y ahí fue cuando dijimos, pero ¿estamos seguros que es el cuello o es el estrés lo que les está generando ese dolor, ¿no?
y al final lo que intentamos es recabar esa información para saber qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las demandas que tienen y en base a eso hacer una propuesta de salud que esté ajustada a las necesidades y a lo que puede aportar la empresa. Y cuando hablamos del contenido, lo que os he dicho de que ¿por qué una persona que tiene 1 millón de seguidores en Instagram tiene más autoridad que yo para contaros qué es lo saludable o cómo deberíais de cuidar vuestra espalda? Bueno, pues nosotros hemos empezado a crear ese contenido de vídeos que estamos acostumbrados ahora mismo a ver en formato vertical de 1 a 3 minutos, bueno, de 1 a 3 minutos ahora ya son 30 segundos porque si no paso rápido, ¿no? Vídeos cortos que vayan al grano, que expliquen cosas, que conciencien, que empiecen a sensibilizar de por qué debemos empezar a cuidar la salud y cómo debemos de hacerlo. Se puede hacer y nosotros lo hemos conseguido. En la parte de accionamiento, esa parte de dar herramientas a las personas para que empiecen a cuidarse, pueden estar los talleres de salud que podemos ofrecer o también ahora mismo nos encontramos con empresas que están descentralizadas, empresas que tienen a lo mejor 5.000 trabajadores y no están todos en una misma sede. Además, tampoco podríamos dar un taller de espalda sana, por ejemplo, en una empresa que tiene 100 trabajadores todos a la vez, porque no tendríamos un espacio disponible y no podríamos prestar la atención para hacerlo correctamente, ¿no? Entonces, hoy en día prestamos servicio a través de webinars que podemos recoger mucha más gente y podemos dar esas herramientas para echarles una mano. Estos talleres al final lo que buscan o lo que intentamos hacer es dar esas herramientas que pueden ser de herramientas de autocuidado. Podemos enseñar a la gente cómo empezar a trabajar con ejercicios de fuerza, pero desde su casa, que no hace falta ni siquiera que se apunten al gimnasio, que no necesitan tan apenas material, porque aquí que yo creo que la media de edad es más habitual a lo que a mí me gusta, que normalmente cuando yo estoy en mi ámbito de trabajo, la gente con la que me relaciono tienen 20, 25 o 30 años y están lejos de donde estoy yo. Aquí que estáis todos compartiendo un poco más la media de edad. ¿Sabéis lo que es la sarcopenia? Vale, pues la sarcopenia es una enfermedad que nos afecta a todos a partir de los 35 o 40 años. Es la pérdida, ya estáis asustados, ¿no? Eso es concienciación. Empezamos a perder capacidad muscular, es decir, nuestros músculos empiezan a perder fibras musculares y esas fibras musculares que nosotros no activamos o no empezamos a accionar pueden transformarse en fibras de tejido graso. Y una vez que esa fibra muscular se convierte en tejido graso, ya he perdido la capacidad de contracción y ya he perdido la capacidad de activar esa fibra. Entonces, ¿qué es lo que recomienda la OMS a día de hoy? Lo que recomienda la OMS es 2 días de entrenamiento de fuerza entre 20 y 40 minutos para paliar o para contrarrestar esa sarcopenia que va a ocurrir, como mínimo, ¿vale? Y solo la parte de entrenamiento de fuerza, no he hablado de la parte de los 10.000 pasos o la parte del ejercicio aeróbico. Entonces empezar a contar porque a lo mejor deberíamos hacer el ejercicio físico entre 4 y 5 días a la semana. Ya veo caras de susto y gente en plan, ostras, que no me mire a mí porque yo no lo hago. Sí, pero esto es una cosa que es real, que ocurre, que está comprobado científicamente y a lo que debemos de prestar atención. O sea, cuando ahora los profesionales de la salud nos ponemos muy pesados con lo del entrenamiento de fuerza, no es porque nos haya dado algo con ello o porque esté de moda, no, es por los estudios que han salido, por las recomendaciones de la OMS y porque debéis hacerlo para no perder capacidad muscular y llegar mucho mejor a cuando seáis más mayores, ¿no? Al final, ahora la esperanza de vida es más larga, pero ¿cómo queremos llegar a cuando seamos más mayores? Entiendo que mejor. Luego hay una parte muy importante que es la parte de la formación, que para nosotros esas formaciones presenciales todavía se siguen haciendo, pero ahora cada vez más nos piden que existan formaciones online. Que nos encontramos que ahora hay una aberración de formaciones online en la que podemos encontrar cursos de todos los tipos y colores, pero volvemos a lo mismo. Son de calidad, nos están dando herramientas que son útiles de verdad. Y luego también esas formaciones después tienen una continuidad en el tiempo, porque damos un curso de formación, le enseñamos algo a las personas, por ejemplo, a Bimbo, vamos y les hacemos un curso de prevención de riesgos laborales, les enseñamos por qué tienen que cuidar su salud, más allá de las posturas que tienen que tener el trabajo, sino esto que os estoy contando hoy aquí se lo contamos a ellos y simplemente hacerles un clic de la salud es vuestra, tenéis que cuidaros vosotros. Pero lo que hacemos es darles a través de una plataforma más cosas para que ellos puedan continuar cuidando su salud con cosas sencillas, desde cómo puedo empezar a correr, que ya sabéis que ahora hay una
como una corriente que dice que correr es muy malo porque se dañan las rodillas y si tengo una hernia discal el impacto me va a hacer más grande esa hernia. Esos son mitos y son errores. Hace muchísimo más daño estar en el sofá sentado que empezar a correr de una manera adecuada. Clases de pilates que pueden hacer desde su salón, entrenamientos de fuerza que pueden ir empezando a hacer con material muy sencillo. ¿Sabéis lo que es una kettlebell, una pesa rusa? Sí, ¿no? Eso por 6-7 euros tenéis. Tenemos un maravilloso programa que si queréis, al acabar la charla, el que quiera, yo se lo cedo, le mando un usuario y una contraseña para que empecéis a cuidar de vuestra salud de esa manera. Y luego la parte del acompañamiento de esos servicios de salud es muy importante que sean servicios de calidad. Por ejemplo, SAFIR, además recientemente obtuvo el galardón de la RAES por el servicio de fisioterapia que nosotros implantamos con ellos. Ya no lo vio como un gasto, sino lo vio como una inversión en salud de cómo evitar esos absentismos, esas bajas laborales, que luego os daré datos económicos mucho más certeros de qué es lo que conseguimos con ese servicio, porque analizamos un poco más allá, no solo coger a una persona, darle una camilla portátil, plantarse en un sitio y dar 4 masajes. Eso no es un servicio de fisioterapia, eso es cumplir el expediente. Esto es como poner un bol de fruta los miércoles. No estoy haciendo una acción real que tenga una continuación, un seguimiento y algo que realmente tenga un impacto. ¿Qué pasa? Que hoy en día esos servicios de salud nos demandan que cada vez más sean a distancia, porque hay gente que les plantea que dentro del horario laboral es complicado. Hay empresas que nos dicen que no pueden perder tiempo para asistir a esos servicios de salud, ok, lo entendemos, pero que luego los propios empleados dicen si me tengo que trasladar después del trabajo a tal sitio es más complicado. ¿Podría ser a modo de telemedicina? Nosotros hemos empezado a trabajar esa faceta a través de Wellnex, donde lo que hemos hecho ha sido crear un híbrido entre el servicio asistencial presencial y también servicios asistenciales que se pueden crear a nivel digital, tanto formación como el acompañamiento o el poder tener una consulta de nutrición o una consulta de psicología, pero hacerlo a distancia a través de una pantalla del ordenador o el teléfono móvil, ¿no? Y estos son vídeos de calidad que nosotros entregamos para que la gente empiece a cuidar de su salud, pero de una manera bien hecho. Vale. Si conseguimos hacer todo ese proceso, porque esos proyectos de salud, para mí hay una filosofía japonesa que me gusta mucho, que es el Kaizen, que habla de la mejora continua, que en los ámbitos empresariales, seguramente cuando he dicho mejora continua os rememora la metodología Lean, pero esto viene de una filosofía japonesa que se llama Kaizen. Esa mejora continua consiste en ser mejores cada día, pero solo un 1%. Entonces, estos proyectos de salud nosotros los planteamos de esa manera. No tienen por qué ser unos macroproyectos de primeras, sino que podemos hacer acciones pequeñas que pueden ir creciendo en el tiempo y que eso haga que sean sostenibles hasta que le demos la importancia que requiere. Si concienciamos, les damos herramientas y los acompañamos en el proceso, al final van a entender y se van a empoderar y van a saber cuándo tienen que cuidar su salud, cómo lo deben de hacer, y si les hemos brindado los medios lo van a hacer mucho mejor. El año pasado con Ibercaja, que también obtuvo por este proyecto de salud el galardón de la RAES, nos propusieron una cosa que era completamente distinta a las cosas que habíamos hecho con ellos, que iban más allá de los talleres presenciales o algún curso de formación o algún servicio de salud que habíamos implementado. Nos plantearon cómo podíamos hacer itinerarios de salud que ellos pudiesen seguir, pero que solo accediesen a esos itinerarios las personas que realmente estuviesen interesadas en hacerlo. Entonces creamos varios programas, pero uno de ellos, el que tuvo más éxito o del que estamos más orgullosos, es el de No te des la espalda, que es un programa que consiste en hacer entender a las personas que trabajan sentadas cuánto y cómo deben de cuidar su espalda para que eso no repercuta en su salud. Y ese programa al final consistió en 6 videopíldoras de 10 minutos, que ya sabéis que si vemos un vídeo que tiene 15 o 20 minutos ya decimos a ver cómo lo encajo para poder verlo, ¿no? Pero 10 minutos, digamos, y además lo puedo ver en varias veces, esos vídeos iban recorriendo todo ese camino desde la concienciación hasta ir dando pequeñas herramientas, hasta acompañar en el proceso de si tenían dudas, cómo podías echarles una mano con un par de webinars dentro de la formación y al final empoderando a esas personas para que tengan, con esa serie de herramientas que tenían, que se las dimos a través de un ebook que tienen su libro de cabecera de salud para cuidar su espalda.
Al final, esta fue una manera de conseguir que más de 200 personas se conectasen en directo en esos webinars y que seguramente muchas más que han participado en el proyecto, como ha dicho Esther antes en el vídeo, aumentaron ese sentimiento de pertenencia a su empresa porque sienten que su empresa les cuida, y además lo que hemos conseguido es que esas personas recomienden Ibercaja como un lugar para trabajar, porque el hecho de sentir que tu empresa te cuida al final te hace querer formar parte de ese equipo y tú lo dices orgulloso. Esa plataforma que nosotros hemos creado, esa Wellnex Academy, al final combina la parte del acompañamiento, porque seguimos prestando servicios presenciales en empresas que son muy necesarios, y ahora os hablaré de 2 casos de éxito muy concretos, pero lo combinamos también con esa parte online de vídeos de calidad para que la gente entienda cómo hay que cuidar su salud, cursos de formación que pueden aglutinar a más gente en empresas que no están centralizadas en un único sitio, y la parte de la telemedicina que cada día más se implementa. Incluso en el salud yo tengo conocimiento de que las consultas de rehabilitación, la primera consulta es presencial, pero las siguientes consultas se hacen a nivel de telemedicina de manera online. Entonces, esto es una cosa que, queramos o no, se va a implementar. Ya lo habéis visto que a raíz de la pandemia ya las reuniones presenciales cada día están en detrimento y ahora solo tenemos meets uno tras otro, ¿no? Y esto nos hace estar constantemente conectados. Hay que buscar esa manera de poder enlazar o poder combinar la parte presencial con la parte digital sin que pierda el sentido o el cariz de tener a una persona de referencia para que nos acompañe en ese proceso. Esto que estáis viendo no es algo que hayamos hecho con inteligencia artificial, es un vídeo grabado de la plataforma que nosotros tenemos ya funcionando para ayudar a las empresas a que cuiden de la salud de sus empleados, y que al final nosotros la salud siempre la relacionamos con la felicidad. Entendemos que empleados que están saludables son muchísimo más felices. Porque decirme vosotros, si algún día habéis tenido algún dolor, ¿ese día estáis contentos? No, seguramente no. Vale. Pero todo esto que os he contado, ¿cómo se traduce en casos reales? Aunque ya hemos ido dando alguna pincelada de cosas que hemos hecho, pero vamos a realmente lo que importa, ¿no? En la revuelta lo que dicen las preguntas típicas, ¿no? Lo de la pasta, ¿esto cómo funciona? Porque todavía seguro que muchos seguís pensando que invertir en salud, y no lo decís invertir, decís que gastamos en poner servicios de salud para nuestros empleados, ¿no? Puntos de dolor que nos encontramos en una empresa muy famosa de Zaragoza, que no me dejan decir su nombre, pero sí me dejan poner lo que hacen, que está en el fondo de la imagen. Aumento de bajas, que llevamos un tiempo trabajando con ellos. Aumento de bajas laborales y absentismo, además por problemas musculoesqueléticos, ¿vale? Problemas de salud muscular, en determinadas secciones llegando hasta el 25% de la plantilla. Esto ya, dato alarmante. Segunda cosa que nos encontramos, una alta rotación de personal en determinadas divisiones. Entonces, que esto en grandes empresas podemos encontrar gente para sustituir, pero en pequeñas empresas como la que dirijo yo, cuando alguien se pone de baja, eso es el caos, ¿no? No sé si algunos trabajáis en empresas pequeñas, pero alguien se pone de baja, no nos da tiempo a contratar a alguien, cuánto de larga va a ser la baja, cómo sustituye a esa persona, al final cargo de trabajo al resto del equipo. Problema. Y además aquí también se encontraron que había un aumento de la media de edad, lo que os he dicho antes. Tenían 48,9 años en este punto y se preocupaban de qué ocurrirá dentro de 5 o 10 años con nuestra plantilla. Porque si ahora tenemos este problema, cuando sean más mayores estarán peor. Es la tendencia lógica a pensar, ¿no? ¿Qué hicimos? Pues hicimos un análisis inicial donde establecimos un plan de acción. Primero preguntamos a ver qué es lo que ocurría, y ocurría esto. Vale. Lo siguiente, hicimos mapeos ergonómicos. Vale, ¿qué es un mapeo ergonómico? Un mapeo ergonómico, nosotros vamos a los puestos de trabajo y vemos esa persona cómo trabaja, qué cosas hace bien, qué cosas hace mal, cuántas cosas hace, cuántas veces repite cada una de esas acciones, y con eso hacemos un informe, un registro de todos esos datos, y lo que detectamos es zonas que tienen un riesgo bajo de lesión, un riesgo medio o un riesgo alto. Da igual que lo haga bien o mal. Si lo hace mal, más riesgo. Pero aunque todo lo que tenga que hacer en su puesto de trabajo esté bien hecho, con posturas correctas, el hecho de subir el brazo 200 veces ya le repercute que puede tener un riesgo alto de lesión de hombro. Aunque cuide las posturas, esa persona tiene un riesgo alto de lesionarse. Vale. Entonces, con eso lo que hacemos es registrar esos datos. Esos datos después hacemos un informe y se lo presentamos a la empresa. Y les decimos
cuáles son las soluciones. Es decir, hemos detectado que hay cosas que se hacen mal y que debemos de corregirlas con un curso de formación, con una infografía, ¿vale? O vemos en ciertos puestos que hay un riesgo alto de que se lesionen. O implantamos rotaciones, o vemos si la altura del trabajador influye, por ejemplo, en que tenga que levantar el hombro y alguien más alto no se va a lesionar tanto, o implantamos un servicio de fisioterapia y hacemos sesiones preventivas para evitar que esas personas se lleguen a lesionar, aparte de darles las herramientas para que tengan pues, esa parte del cuerpo lo mayormente fortalecida para restar el riesgo de lesión. Con eso establecimos un plan de salud, establecimos cómo implantar ese servicio de fisioterapia, la formación interna para corregir esos errores que habíamos detectado y unas auditorías para acompañar en ese proceso de ¿está yendo todo bien? ¿Hay alguna duda? ¿Tenemos que repetir alguna cosa que no se ha entendido? ¿Volvemos a salir a los puestos? ¿Están haciendo las cosas bien o siguen haciéndolas mal? Y acompañamos también a nivel digital, es decir, les damos esas herramientas para que las puedan consultar siempre que quieran. Ni un papel, ni un curso que se hace una vez y no se repite nunca más, ¿vale? Con eso disminuimos los puntos de dolor, las bajas y el absentismo, la rotación y los riesgos de edad. Y hicimos un aumento exponencial con este plan de salud, de concienciación, del envejecimiento y de la carga del sedentarismo. Al final lo que conseguimos fue anticiparnos al problema. Y hemos empezado por una parte pequeña de la empresa, pero ahora ya vamos a implementar un servicio de salud en el que ya se plantean el hecho de que haya un ecógrafo dentro de ese servicio de salud, porque ahora mismo los ecógrafos están muchísimo mejor de precio de lo que hace años, que costaban 20.000–25.000 euros. Ahora por 3.000 euros podemos tener un ecógrafo dentro de un servicio de empresa y podemos detectar esas lesiones tendinosas, que son las que más se alargan en el tiempo, y bajas más largas y más crónicas tenemos, para paliarlas incluso antes de que sucedan, o cuando sucedan en 3–4 sesiones esa persona está curada. Y esto no es magia, esto es ciencia. A día de hoy tenemos muchos medios que nos permiten hacer esto. Segundo caso de éxito. Os he hablado antes del servicio de fisioterapia de SAFIR que implementamos y que consiguieron el galardón de la RAES. ¿Qué hicimos? Lo primero que hicimos fue adecuar un espacio de fisioterapia. Lo segundo, ver cuáles eran los horarios, cuándo la gente puede asistir a ese servicio de fisio, si tiene que ser dentro del horario laboral, si tiene que ser fuera, de cuánto tiempo son las sesiones. La citación y la derivación. Nosotros trabajamos con empresas que tienen servicio médico y otras que no. Vale, no pasa nada. Si colaboramos con el servicio médico. Si no tienen servicio médico, establecemos unos procesos de citación y derivación de cuándo tienen que venir, cuándo hay que derivar a la mutua, cuándo tienen un problema. Personal especializado. No puedo implantar un servicio, me da igual, de fisioterapia, de nutrición, de lo que sea. Pongo el ejemplo del servicio de fisioterapia. No puedo poner a una fisioterapeuta especialista en estética llevando un servicio de fisioterapia laboral. No puede ser. Entonces nosotros lo que hacemos es formar a cada una de las personas que va a prestar servicio de cómo se hacen las cosas, qué patologías vas a encontrar y qué es lo que tienes que hacer, qué protocolos de tratamiento en cada una de esas patologías. Y registramos los datos. Aquí viene la parte importante. ¿Qué es lo que registramos? Se registran todas las atenciones y, por ejemplo, en la parte de fisioterapia lo que hacemos es registrar la escala EVA. ¿La conocéis? Es una escala que mide el dolor de las personas, que va desde el 0 hasta el 10. Vale, pues todas las personas que tenían un 8 o más, entendemos que son personas que son susceptibles de cogerse la baja, porque es un dolor muy elevado. Vale, pues personas que se atendieron en el servicio de fisioterapia, que tenían un 8 o más en la escala EVA y que no se tuvieron que coger la baja, las cogimos como referencia. Cogimos después como referencia otra serie de datos para crear una fórmula y calcular cuál es el ahorro que le estamos prestando a la empresa. Esta fórmula la llamamos abanco. Calculamos el ahorro con la media de días de baja. La media de una baja musculoesquelética ronda entre los 20 y los 40 días. Así que cogemos una mediana y cogemos 30 días de baja laboral. El número de personas susceptibles de coger baja dentro de ese servicio, lo que os he dicho, personas con una EVA de mayor de 8 que se han tratado y no se han cogido la baja, y el coste por día de un trabajador medio. No cogemos ni el nivel más bajo ni el más alto, el término medio. Y con eso recogimos los datos del servicio de fisioterapia durante un año. ¿Qué es lo que obtuvimos? Que una empresa de 150 trabajadores, estos son los datos de SAFIR que me han dejado contároslos, con una inversión en fisioterapia, el servicio de fisioterapia costó 9.600 euros, el ahorro en bajas laborales fue de 16.200 euros aplicando esa fórmula. Es decir, si quitamos el ahorro
menos lo que les costó el servicio, ahorraron o consiguieron un beneficio de 6.600 euros en no tener bajas, que al final es dinero. ¿Nosotros qué hicimos después? Analizamos todas nuestras bases de datos, porque al final esto es un método. Entonces, analizando las bases de datos durante 10 años de todos los servicios de fisioterapia que hemos implantado en empresas, lo que hemos conseguido es sacar el dato de que una empresa por cada 100 trabajadores, si tiene un servicio de fisioterapia implantado con nosotros, ahorra 10.000 euros al año. Eso es pasta, ¿eh? Al final, invertir en salud transforma a las personas y, por ende, las empresas están formadas por personas. Transforma también a las empresas. Por eso es importante, y se habla mucho de esto, de que cuando una empresa decide implantar servicios de salud, tiene que ser a una, desde la dirección hasta el último empleado. Con esto generamos esos servicios de salud que van a ser sostenibles en el tiempo, y cuanto más sostenible sea ese servicio de salud, más sostenible va a ser esa empresa, porque más sana, menos bajas, más sentimiento de pertenencia, menos rotación de trabajadores, porque hoy en día la gente cuando va a pedir trabajo dice, vale, este es mi sueldo, esas son mis competencias, y tu empresa, ¿qué más me das? Tengo seguro de salud, tenemos algún servicio aparte, me pagáis el gimnasio, puedo ir a alguna carrera y me abonáis eso, ¿vale? Las personas de hoy en día, los jóvenes de 20, 25 años, se preocupan por estas cosas. Asentís todos, os lo han pedido, ¿no? Vale. Y al final, con esta metodología comprobada, lo que conseguimos es concienciar a las personas sobre su propia salud para que realmente sean capaces de empoderarse y de que entiendan que, sí, yo te pongo servicios, pero tú tienes que cuidarte. Es una cuestión tuya. Empoderar con herramientas que sean prácticas, que sean correctas y que sean accesibles, que las tengan a mano, que no sea complicado el llegar a conseguir esto. Y que transformamos con esos hábitos para alcanzar una autonomía real en el cuidado personal y sobre todo organizacional. Al final, el verdadero cambio empieza cuando las personas entienden, actúan y se transforman, que espero que es lo que haya conseguido en este ratito que llevamos hablando y que os haya hecho clic y por lo menos os hayáis quedado con la herramienta de cómo debo de moverme, lo que está pidiéndome mi espalda cuando me empieza a molestar un poquito y llevo mucho rato sentado, o si os he tocado la fibra de que habéis dicho, ostras, llevo mucho tiempo sin hacer deporte, o debería haber ido más días al gimnasio y no he ido, o estoy comiendo un poco regulín porque estoy muy estresado, igual debería ir al psicólogo para que me den herramientas para empezar a trabajar eso. Al final, sea con nosotros o sin nosotros, lo que sí que os pediría es que sigáis esos pasos, ¿no? Que primero preguntéis para poder sensibilizar, después accionar dándoles herramientas, que los acompañéis en el proceso, porque al final, si no, no van a ser capaces de empoderarse. Y seguramente os habéis preguntado por qué esto que hemos creado el año pasado se llama Wellnex. Bueno, pues todo tiene un porqué, ¿no? Os lo cuento un poco. Well de contenido y servicios bien hechos, es decir, no vídeos virales, no vídeos que no tienen sentido. Next, porque entendemos que es el siguiente paso que hay que tomar para prestar esos servicios de salud, saltar esa barrera de solo los presenciales, también lo digital, pero combinado para no perder la esencia de lo que es el acompañamiento de una persona que te cuida. Y Academy, porque al final es el primer Netflix de salud que se crea aquí en Aragón, es nuestra escuela de salud, y hay un clic desde cualquier dispositivo. Pero otra vez, igual que al principio, en vez que os lo cuente yo, mejor vemos un vídeo. Wellnex es un ecosistema de salud para empresas. Unimos prevención, formación y atención personalizada para mejorar el bienestar físico y emocional de los equipos. Ayudamos a las empresas a cuidar de verdad a su gente y a construir entornos de trabajo más saludables y sostenibles. Nuestra metodología tiene 3 pasos: diagnóstico de salud integral, formación presencial y online adaptada a las empresas y atención individualizada mediante fisioterapia, psicología, nutrición y actividad física, todo coordinado y enfocado en resultados medibles. Cualquier empresa que apueste por la salud puede sumarse a Wellnex, desde oficinas hasta entornos industriales, desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones. Nos adaptamos a cada realidad.
los datos recogidos a lo largo de estos 10 años nos garantizan un importante ahorro de costes en las empresas. Y los resultados son menos bajas laborales y absentismos, una mayor implicación del equipo de trabajo y una mejora real de la cultura de empresa. Personas más sanas, más felices y más comprometidas. Eso es lo que hace sostenible a una empresa. Eso es Wellnext. Pequeñas empresas también, porque tendemos a pensar que solo una gran empresa puede asumir el coste, y volvemos a hablar de costes, no, de asumir la inversión que conlleva implantar servicios de salud o acciones de salud. No es así. Se pueden implantar acciones pequeñas que vayan creciendo en el tiempo. Hay empresas de una única persona que esa persona, si no está bien físicamente, mentalmente, ¿cómo va a llevar su negocio adelante, ¿no? Y empresas pequeñas empiezan haciendo acciones pequeñas, pero que tienen muchísimo valor para la plantilla dentro. No hace falta grandes inversiones para hacer cosas que tengan sentido y que queden ahí. Muchísimas gracias por su atención y espero que haberos hecho clic. Muchas gracias, Alejandro, por tu intervención, desde luego novedosa en las jornadas o hasta ahora en las jornadas, y en el mundo de la empresa, nosotros que nos dedicamos a asesorar a las empresas, y yo te puedo decir, al menos por los clientes que tenemos en el despacho, que es algo que se está poniendo en práctica. Sí que es verdad que hay, cuando se están rejuveneciendo las plantillas, es algo que viene ya de suyo, que lo están trayendo, con lo cual yo no soy a lo mejor un buen ejemplo, pero desde luego es algo que estáis haciendo y trabajando muy bien. No sé si tenéis alguna cuestión que plantear antes de pasar a clausurar las jornadas y que entren los jefes. ¿No? Pues gracias y damos por concluida la ponencia. Bueno, pues llegamos al final de estos 2 maratonianos días. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Enhorabuena, Jorge, por tu premio. Y nada, yo le voy a dar la palabra a Rosa María Virolés para que proceda a la clausura de estas jornadas. La clausura Rosa. para él, ¿no? No, la clausura tú. Sí. ¿Y tú? Yo os acompaño. Bueno, nada, buenos días. Me dan la palabra a mí, están agotados, necesitan otra vez que intervenga Alex. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los asistentes por estar aquí y, como no, vosotros pues por haberme invitado a mí, ¿no? Como no, Miguel Poveda, el presidente de la asociación de AEAL, Divason, ahora no me acordaba de tu nombre. Jesús Divason, el director general de Trabajo,
y, como no, Ricard, que no ha querido subir, parece. Ricard Sayós, el director general de Más Prevención. Muchísimas gracias por haber confiado un año más en estar aquí con todos vosotros. Habéis visto que hemos hecho un análisis en estas jornadas, pues creo que bastante variado y extenso, me parece a mí, ¿no? Pero bueno, otro año miraremos de que haya más variedad aún, ¿no? Pero bueno, aquí hemos podido analizar, pues, si vamos desde el principio, pues cuestiones médicas, hemos podido ver inteligencia artificial, el registro horario y de la jornada, y bueno, inteligencia artificial desde dos puntos de vista distintos, aunque solo sea pasando aquello por encima y que otra vez se va a profundizar muchísimo más. Y bueno, y finalmente ha sido Fernando Salinas, un crítico, pero bueno, yo como lo conozco, pues no, ya no digo que es crítico porque es que él ya lo es de nacimiento, ¿no? Digamos. Y la crítica a la ley reguladora de la jurisdicción, en concreto a la ley orgánica 1/2025, pues bueno, es lógico para él, que es el padre de nuestra ley reguladora de la jurisdicción social, una ley reguladora de la jurisdicción social que ha funcionado muchísimo y ahora nos quieren complicar, parece, un poco la vida con estas modificaciones, etcétera, que hay. Y con los distintos conceptos o distintas acepciones que podemos encontrar sobre el concepto de interés casacional. Yo comentaba antes a Fernando, cuando la Sala Cuarta ha querido entrar en un asunto que no recurre el Ministerio Fiscal, que no recurre nadie y quiere entrar, lo ha hecho, claro que en circunstancias un poco extrañas. Por ejemplo, en el caso del edadismo, recordaréis, hay un auto y una sentencia en la sala. Yo diría que es del año 2022, uno de enero y el otro de septiembre. Ahora, eso sí, fue para quitarle la prestación al pobre titular del edadismo, ¿no? Pero bueno, o sea que medios hay, medios había en la ley reguladora de la jurisdicción social. Y bueno, no me quiero alargar porque veo que ya estáis bastante agotados. Los que no estaban aquí y no han podido ver, pues, las novedades que se han señalado hoy, pues se lo han perdido, ¿no? Y ya está. Bueno, pues nada, les convocamos ya para el año que viene. Claro, mañana empezamos ya. ¿Y tú me convocas a mí para el año que viene? Ah, vale, pues quedamos convocados todos para el año que viene, volver a inventar, ver qué es lo que hay, porque durante un año hay muchas cosas, ¿no? Pasan muchas cosas y incluso hasta último momento pues podemos buscar las últimas novedades que se puedan producir. No vamos a decir de qué vamos a hablar, tenéis que venir para verlo, y después novedades también en cuanto a ponentes, etcétera, que también si no venís no lo vais a ver. Reitero, muchísimas gracias a todos por estar aquí y muchísimas gracias por la invitación y para todos. Muchas gracias.